gracias a todos aquellos que se están uniendo para compartir esta palabra de parte de nuestro Dios el día de hoy. Vamos a compartir en el Evangelio de Lucas. Vamos a compartir en el Evangelio de Lucas el día de hoy, en el capítulo 19, una historia bastante interesante que está allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, a partir del verso 1. Vamos a leer allí. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vamos a leer hasta acá, hasta el verso 6, del 1 hasta el 6 en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Aquí Jesús iba subiendo a Jerusalén, iba camino a Jerusalén a cumplir el propósito por el cual él vino acá a este lugar. Él se hizo presente en este lugar para cumplir un propósito, y le tocaba pasar por Jericó. Entró a la ciudad, dice allí que iba pasando por Jericó, y había allí un varón llamado Zaqueo, un hombre que dice la escritura que era rico, un hombre que tenía muchas posesiones. Dice allí que era jefe de los publicanos y que era rico. Cuando nos vamos allí a aquel tiempo en el pueblo de Israel, los publicanos, jefes de los publicanos, los que recolectaban allí en ese tiempo los impuestos, eran estos señores, y ellos no eran muy buen recibidos por el pueblo de Israel, porque eran israelitas que se habían prestado a los romanos para cobrar los impuestos al pueblo de Israel. Y aquel hombre, Zaqueo, era el jefe de aquellos cobradores de impuestos, y se había hecho muy rico porque había ciertas situaciones allí que hacían aquellos hombres para quedarse con algo de dinero y así amasar grandes fortunas, grandes riquezas. Y este hombre, Zaqueo, había hecho eso y tenía mucho dinero. Se había hecho rico aquel hombre con el dinero que había obtenido o mal habido allí. Entonces aquel hombre escuchó que Jesús estaba pasando por allí, y él procuraba verle, salió al encuentro y procuraba verle. Aquel hombre había oído de Jesús. Sin duda alguna, aquel hombre había oído de Jesús porque quería ver a Jesús, que salió al encuentro con Jesús. Pero dice la escritura allí que no podía verlo porque Jesús iba con una multitud seguía a Jesús, y aquel hombre, como era pequeño de estatura, no podía ver a Jesús, no podía verlo, porque había una multitud alrededor de Jesús y él quería conocer a Jesús. Y dice la escritura allí que vio allí un árbol sicómoro y que Jesús iba a pasar por aquel lugar. Aquel hombre era tanto el deseo, tanta la necesidad de encontrarse con Jesús, que aquel hombre trazó una ruta por la cual Jesús iba a pasar, y vio aquel árbol allá a la distancia y dijo: el hombre tiene que pasar por allí, Jesús va a pasar por allí. Tomó la delantera, corrió a aquel árbol y se montó en aquel árbol, porque
sabía que Jesús iba a pasar por allí y era la oportunidad, era su oportunidad para ver a Jesús, para ver quién era Jesús, aunque sea de lejos, pero podía ver quién era Jesús. Tenía esa necesidad, tenía esas ganas, tenía ese deseo aquel hombre por encontrar, por ver, por saber quién era Jesús. Y iba pasando por su pueblo, iba pasando por su ciudad. Zaqueo en ese momento iba pasando por Jericó. Aquel hombre salió al encuentro, no pudo verlo en ese momento porque la multitud arropaba a Jesús, pero él trazó la ruta, vio al árbol que estaba ya a la distancia y trazó la ruta de Jesús. Jesús va a pasar por aquel árbol y el hombre se montó en el árbol. Y cuando Jesús pasa por el árbol, llega a donde está el árbol, dice la escritura aquí que vio hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Veamos nuevamente las palabras del maestro para Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, es necesario que yo esté en tu casa hoy. Es necesario que tú me recibas en tu casa. Zaqueo, es necesario que el día de hoy yo llegue en tu casa, yo pose en tu casa, yo esté en tu casa. Dice la escritura que Zaqueo se bajó gozoso de allí, se bajó rápido, se bajó, descendió a prisa y le recibió gozoso, alegre, contento. Aquel hombre que era uno de los hombres más odiados porque rechazados por el pueblo de Israel en ese momento, porque era un recolector de impuestos, era jefe de los recolectores de impuestos, era jefe de aquellos hombres que le quitaban el dinero al pueblo en esos días, y ese tipo de gente era odiada por el pueblo en esos días. Pero aquel hombre se bajó de allí gozoso, se bajó a prisa y recibió a Jesús gozoso, porque aquel hombre que había escuchado sin duda alguna de Jesús, porque cuando escuchó que Jesús iba pasando por allí, por su ciudad, salió al encuentro y buscaba verle. Salió al encuentro y vio la multitud, pero no podía meterse por allí, por medio de la multitud. Y trazó una ruta por la cual Jesús iba a pasar. Y aquel hombre se monta en aquel árbol sicomoro, dice la escritura. Un árbol sicomoro era un árbol bastante común allí en esa ciudad, en el pueblo de Israel, porque era especie de higuera. Una higuera era un árbol especie, una de las especies de la higuera, y daba un fruto también que no era tan deseado como el de la higuera, pero que sí se usaba y era bastante común ese árbol allí en Israel en ese entonces. Entonces el hombre trazó la ruta, salió al encuentro, se montó en aquel árbol y Jesús pasó por allí. Jesús pasó por allí y se detuvo allí en aquel lugar. Levantó su mirada, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Así el Señor te dice en esta hora: es necesario tú que estás allí, es necesario que el Señor pose en tu casa, es necesario que el Señor entre a tu casa, es necesario que el Señor cambie tu vida, es necesario que el Señor entre a ese lugar que Él desea cambiar en tu vida. Es necesario. Ahora, Zaqueo bajó a prisa, se dio prisa, descendió a prisa del árbol y les recibió gozoso, les recibió con alegría, les recibió con entusiasmo, porque Jesús, no solamente porque Jesús le había dicho que debía posar en su casa, sino porque lo llamó por su nombre. Jesús lo llamó por su nombre. Aquel hombre, cuando empezamos a ver, aquel hombre
quería ver quién era Jesús, quería saber quién era Jesús, lo cual quiere decir que el hombre Zaqueo no conocía a Jesús. Zaqueo no sabía quién era Jesús.